Arrancar con nuestro primer speaker. Tenemos una tarde que, como ya se los había mencionado antes, es diferente, es una tarde muy sorpresiva. Esta primer conferencia la va a impartir una persona que es licenciado en comunicaciones, maestro en desarrollo humano y doctor en filosofía. Es consultor de empresas en más de 15 países, consejero independiente de NUTEC, escritor, periodista. Se define a sí mismo como un cerratófilo de hueso colorado y sabinista resignado. Contemporáneo del Vaticano II y de Mafalda. Queda con ustedes Eduardo Garza. Bien, pues muchas gracias. Es un gran día. Me consta que detrás de este día hay muchísima espera, muchísimas conversaciones significativas, muchísimas buenas decisiones. Me consta y sé que tenemos mucho que celebrar. Por supuesto, estamos en un recinto bellísimo, insuperable. La última quizás obra así de este tamaño de nuestro querido Teodoro González de León, que en paz descanse. Y estamos, por un lado para mí es un honor el estar aquí parado, es la verdad. Y por otro lado es una oportunidad y un gozo el hablar de futuro. Me parece fundamental. Hay un concepto que yo vinculo enormemente con esto, que es el concepto de vitalidad. Lo comparto al inicio porque creo que es una condición para que funcione no solo esta conferencia, sino toda nuestra tarde de reflexión. La vitalidad es difícil de definir. Si me contrataran en la RAE para definirla, tendría problemas. Pero es muy fácil de identificar. Todos tenemos un amigo vital. Alguien que mientras estás con él y en la medida en que estás con él, te conecta con la energía, te ayuda, sales con ganas de emprender, de hacer más cosas con tu vida. Digamos que es superavitario energéticamente. Y por supuesto, en toda familia que se respete y en toda organización que se respete, hay también lo contrario, el amigo poco vital. Ese es al revés, más tiempo estás con él y más deprime. Hay gente que después de una junta de 1 hora tú sales al borde del suicidio de haber hablado con él. Y no sabes por qué. Habla de cosas aparentemente interesantes, pero hay algo en él que drena energéticamente. Hay algo en él de poco vital. Es como si en aquello de estar vivo o muerto, a pesar de la opinión de los médicos y de los biógrafos, que lo toman como si esto fuera binario, vivo, muerto, nació tal día, murió tal otro, en realidad no nos conectáramos con la existencia con un switch, sino con un dimer. Dicho de otra manera, y no estoy hablando de una condición médica, hay personas mucho más conectadas con la existencia que otras personas. Yo tengo una tía que lleva 25 años más o menos, 2 rayitas arriba de muerta. ¿Sí? Y algo que nos debemos y le debemos a las personas con las que trabajamos es darle un poquito, no sé cómo anda en nuestra energía vital, pero sí sé que merecemos y merecen las personas a las que queremos un poquito más
de vitalidad. Y aquí 3 tips, 3 rasgos que nos vienen bien de cualquier manera. Una persona vital, en primer lugar, es una persona curiosa. ¿No sabes lo que es la curiosidad? Júntate con una niña de 4, con un niño de 5 años y verás qué es la curiosidad. ¿Cuántos lugares hay? ¿Cuántos focos hay en este lugar? ¿Cuánto mide del piso al techo? ¿Cuántos árboles equivalen a este techo? ¿Desde cuándo existen los lentes? ¿Quién inventó los tacos al pastor? ¿Por qué vuelan los aviones? Llega el momento en que dices, ya. Pero esa niña, ese niño, sabemos, son nuestros maestros en un arte que es precursor de cualquier conocimiento. Si no tenemos curiosidad, no podemos aprender nada. Activemos hoy esa porosidad de la mente, que es la curiosidad, para que esto funcione. Soy filósofo y me gusta decir que hay algo más que la simple curiosidad, que es la capacidad de asombro. Una capacidad de asombro, dicha sea de paso, que no solo se da frente a lo extraordinario. Hoy hay cosas acá que son extraordinarias, pero los niños y los filósofos se asombran también frente a lo cotidiano, frente a lo abundante, frente a aquello que no registra en la ley de la oferta y la demanda para tener precio, pero vaya que tiene valor. El niño y el filósofo están asombrados porque hay luz, porque hay sol, porque pasó una nube, por cómo suena el tren, por el sabor del mango, porque hay aire, porque estamos vivos. Heidegger inicia su metafísica diciendo, soy, así sorprendido, fascinado, soy pudiendo no haber sido. Es decir, aquello que hay de más abundante, aquello que no cuesta pero sí vale, es con lo que fundamenta el asombro su filosofía, y es en lo que se fundamenta la filosofía, que dicho sea de paso, lo platicaba hace un ratito con Luis, no es atributo ni monopolio de ninguna carrera, de ninguna profesión, sino una condición para vivir la vida con mayor significado e intensidad. Hay que estar asombrados y hay también que tomar riesgos. Yo creo y me atrevo a pensar, primero, que aquí no está nadie por casualidad, y segundo, que un común denominador de estas personas a las que tanto admiramos y que somos finalmente todos amigos de ellos, pienso en el doctor Casarín, pero pienso en todos, son personas que apostaron a un ideal. Cualquier emprendedor es alguien que toma un riesgo. Emprender supone tomar el riesgo de fracasar. No hacerlo supone darse de antemano por fracasado. Amar supone tomar el riesgo de ser rechazado. Pero no hacerlo es darse de antemano por rechazado. Bailar supone tomar el riesgo de verse uno ridículo en la fiesta y de que tus amigos se den cuenta que de chiquito no te llevaron a coordinación básica, no gateaste de chiquito. Pero no bailar es perderse de la fiesta. Y hay quien se pierde de la fiesta de la vida. Me atrevo a decirlo, vivir supone tomar el riesgo de morir, pero no hacerlo supone declararse muerto antes de tiempo, y eso es, no sé si me explico, lo que no se vale. Vamos con todo. Yo tomaré riesgos al dar esta plática. Tú tomas riesgos al escucharla. Vale la pena. No pierdan tiempo en cuidarse. La vida es bello peligro. Del peligro del amor, mi madre tuvo 5 hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta tarde le faltaría expositor. Vamos con todo, vale la pena. Y me atrevo a decir, con una historia que me es entrañable, un tercer rasgo de vitalidad y una tercera clave de acceso al éxito de esta reunión y de muchas cosas. No sé si ustedes conocieron la historia de Ramón Sampedro. Ramón Sampedro se hizo una película muy famosa que conmovió hace unos 20 años a España entera. Un hombre que escribió un libro tremendo que se llama Cartas desde el infierno. Este es Bardem protagonizándolo. Y es un hombre que a los 19 años quedó cuadraplégico. Decidió, después de otros 20 años quizás, que no quería vivir. Y mete en un dilema jurídico, aquí habrá algún abogado tremendo a España. ¿Por qué? Porque él se quiere quitar la vida, pero no se puede quitar la vida porque es cuadraplégico. Necesita a alguien que lo asista. Eso ya no se llama suicidio, se llama homicidio. Y el intríngulis jurídico en el que mete a la reflexión entera de un país no es nada,
frente al dilema ético, frente a la desgarradora situación familiar, existencial, humana en la que mete a todo el mundo. Sería tonto, es tan genial la película, véanla, se llama Mar Adentro, que mientras en pantalla se desgranan argumentos los que tiene Ramón Sampedro para no vivir, en tu corazón se despiertan necesariamente las razones y los argumentos que puedas tener para vivir. Es tan buena película que mal haríamos en contrastar esta vivencia con rollo, con dogmatismo, con ideología. Es lo peor que podríamos hacer. Lo que sí vale la pena, amigos, es contrastar historia con historia. Y aquí es donde yo te presento a Jorge Font, un hermano por adopción mío. Fue quizás el 12º esquiador del mundo. Sufre un accidente a la misma edad y del mismo tipo del que sufría Ramón Sampedro, pero decide hacer una vida distinta. Entre otras cosas, volver a esquiar. Es impresionante esto. Y tiene 10 medallas de oro en el pecho como el mejor de su categoría. No es su máximo orgullo ni su máximo logro. Lo que es su máximo logro es su familia. Es Tere Corona, es Pablito, mi ahijado, Pablo Font, que desde niño empezó a esquiar con su padre. Y guárdense el nombre, lo que les interese. Esta es una foto actual de mi ahijado, Pablo Font. Y lo que quiero decir con esto es que frente a situaciones más o menos análogas, podemos desarrollar diferentes historias, diferentes narrativas de lo que nos pasa. Cuando veo estas dos imágenes, pienso que la vida se puede asumir ya como un reclamo, ya como un regalo, ya como un derecho, ya como un don. Hay quien atraviesa la vida exigiendo. Así entra a un teatro, al mejor de América Latina, y está volteando a ver qué está mal. Y hay quien entra a su casa así, levantando la ceja como diciendo qué está mal, pudiendo llegar a tu casa para decir gracias. Me honra que alguien como tú haya pensado alguna vez en la vida que lo mejor que podía haber hecho con su vida fuera compartirla conmigo. Y quiero estar a la altura de tu decisión. Y esa es una manera de entrar a una casa, y es una manera de entrar a una ciudad, y es una manera de ser ciudadano de un país, y es una manera también de ser emprendedor, y es una manera de trabajar. ¿Cuál es nuestra narrativa? ¿Una narrativa de reclamo o una narrativa de un don? Y aquí me vienen preguntas que me parecen muy importantes para ustedes y para mí. Esto lo aprendí de un gran ser humano, un gran contemporáneo nuestro, Oliver Sacks. Algunos se acordarán de Oliver Sacks. ¿Por qué? Porque se hizo también una película buenísima de él que se llamaba Despertares. Robin Williams, mi dilecto, hacía de Oliver Sacks. Robert De Niro hacía de uno de sus pacientes, quizás recuerdas. Y ese hombre que revolucionó, que regresó para la literatura un género que estaba perdido, el de la narración médica, el de la crónica médica, porque además de ser un enorme escritor, es un enorme neurólogo. Hay un libro inconfundible de él que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Narra complejidades neurológicas tremendas, con una gran capacidad comunicativa. A Oliver Sacks, ese gran médico neurólogo, le dio cáncer en un ojo. Para fortuna de él y nuestra, se lo lograron controlar durante 30 muy provechosos y fértiles años. 30 años después le regresa el cáncer al páncreas. Él sabe lo que viene, es un gran médico, y escribe un artículo que se llama precisamente Gratitud, y que se publica el mismo día en muchos de los grandes periódicos del mundo, del cual extraigo estas líneas que me conmovieron tanto, que me deseo tanto y que te deseo tanto. Yo me quisiera ir de la vida así, con un enorme gracias, a la manera de Oliver Sacks. Sería lo mejor que me podía pasar. Y precisamente por eso, porque no sabemos cuándo venga el momento, ¿no? Por lo que veo aquí hay algunos que ya no les falta demasiado, ¿no? Hablo al tanteo, claro está, ¿sí? Pero vale la pena entrenar el músculo de la gratitud.
Y hay preguntas, les decía recién, que simplemente están allí para repetirnoslas, para cobijarnos. Esas son preguntas tan lindas que las puedes contestar todos los días de manera distinta. Y siempre tendrás una buena razón para responder a esas 3 preguntas que me parecen tan importantes. Quiero decir que esta última yo se la hice a Jorge Font y él me dijo en gerundio, esquiando, trabajando, viviendo. Si yo puedo pensar y concebir esta oportunidad gozosa como una manera de agradecimiento a Nutec, es una empresa que yo celebro y a la que le tengo agradecimiento, quizás encuentre un sentido enorme en poder dar esta plática, pero tú en estar acá, en hacer lo que tú tengas que hacer, estos maravillosos músicos tocando, compartiendo su arte. Eso es una manera, qué maravilloso que nosotros entendiéramos el vivir como una manera de agradecer una deuda que, si lo piensas bien, todos tenemos con una vida a la que no pedimos venir, pero en la que transitamos. El tema del futuro es fascinante. ¿Por qué? Porque sin ánimo de ser exhaustivo, vale la pena decir que los seres humanos nunca hemos visto el pasado y el futuro, o no siempre hemos visto el pasado y el futuro de la misma manera. Tanto en la antigüedad grecorromana como en la antigüedad nuestra, mesoamericana, el tiempo más bien en su imaginario, en su calendario, era un círculo. Recuerden ustedes que los aztecas hablaban de soles, ¿no? Entonces cuando terminaba creo que eran de 52 años, un segundo sol, se iniciaba nuevamente el ciclo y se volvía un nuevo sol. Y el ritual con el que cerraban ese ciclo era una representación de su cosmogonía, de cómo ellos creían que generaban el mundo nuevamente. No sé si me explico. Y culturas muy vinculadas con los ciclos agrícolas. Cada año era un nuevo ciclo. Y hay un pensador maravilloso, Mircea Eliade, que dice, para el hombre moderno fue muy impresionante el caer en la cuenta del carácter irrecuperable del pasado. Por eso nuestros calendarios ya no son circulares, son lineales. Del carácter irrecuperable del pasado y del carácter impredecible del futuro. Imagínense que en este momento verdaderamente nos cimbramos de una manera muy, muy, muy importante. Nos cimbramos y nos descubrimos quizás con mayor responsabilidad frente a la historia, frente a la vida, y nos reconocemos también más humanos, a mi juicio. Esta es al menos la tesis de este enorme filósofo de la historia. Y sin embargo nosotros estamos en un punto en el que, si bien gran parte de nuestro discurso es moderno, decimos el último grito de la moda, una tecnología de vanguardia, de última generación, y estamos implicando en nuestro lenguaje que es mejor. Pero tenemos benditamente hijos millennials que nos dicen: ¿estás segura, mamá? ¿Estás seguro, papá? ¿Es en serio que todo desarrollo tecnológico, por el hecho de serlo, me conduzca a ser mejor? No hay un tema del cambio climático, no hay un tema de las diferencias estructurales en la sociedad. Y empiezan a pensar en otro mundo, empiezan a pensar en otras cosas. Y a mí, en lo personal, me parece fundamental, el nombre de ese evento, conciencia, me parece maravilloso, porque asume ciertamente una vocación por el futuro, pero también la criticidad frente al mismo, que ya nos había alertado hace muchos años una mujer de 19 años que escribió un clásico de la literatura, Frankenstein. Lo que yo no sabía de Mary Shelley es que su madre murió a los 10 días en que ella había nacido, que toda su búsqueda existencial fue de alguna manera perseguir los pasos de una madre a la que no recordaba, pero aprendió a admirar, y que nos regala una metáfora de cómo también la tecnología se puede convertir
en nuestro enemigo. Se puede voltear la criatura frente a su creador y necesitamos no solo tecnología, sino conciencia. Y eso es algo, me consta, que ha sido procurado de manera creciente y reciente, no solo por NUTEC, por muchas organizaciones que se asumen como responsables de la tecnología que están proponiendo al mundo. Y responsabilizarse quiere decir asumir las consecuencias de lo que hacemos. Me parece fundamental, sobre todo en tiempos de cisnes negros. Esa metáfora la habrán oído de Taleb. Es impresionante. Los europeos no creían que hubiera cisnes negros. Es más, el cisne negro para los europeos era el símbolo de lo imposible, porque solo había cisnes blancos. Hasta una expedición, finales del 18, a Australia Oriental, en la cual alguien descubre que eso que era metafóricamente lo imposible existía. Existían cisnes negros. Existen, y yo viéndolos con su cubrebocas, pensando en la situación de lo que todos hemos navegado juntos en los últimos años y meses, me doy cuenta de que existe lo altamente improbable y que lo improbable no es sinónimo de lo imposible. Y eso me parece fascinante. Hay escenarios así, hay escenarios que invitan a otra manera de entender la vida, a explorar, como hacen muchos de ustedes, a investigar, a dedicar tiempo a filosofar, a buscar nuevas maneras de hacer las cosas, como hizo ese sabio del cual tantos contemporáneos se burlaban por estar en sus divagaciones sobre la trigonometría, sobre las secciones cónicas, sobre cosas que parecía que no servían para nada y que terminaron siendo fundamentales en el desarrollo científico. A mí por eso me gusta, hoy no es casual, nada es casual, estar acompañado por estos artistas, por este grupo de jazz. He trabajado mucho con artistas clásicos, pero ¿sabes qué pasa? Si hay un viento y se les cae la partitura, se acaba el show. Y estos chavos, al contrario, se les acaba la partitura y empieza la diversión. Empiezan a crear, empiezan a componer, empiezan a recrear en un ejercicio que, según entiendo, apela a otra región del cerebro que simboliza lo que hoy todos tenemos que desarrollar. ¿Qué tenemos que desarrollar? Capacidades para escenarios altamente improbables, porque ciertamente vivimos un tiempo, y eso es la posmodernidad, al cual se le han volado las partituras. No se puede ya llevar una empresa por nota. Es importante tener evidentemente muchísimas posibilidades, ejemplos, pero también saber que, y mal haríamos en no saberlo después de una pandemia, que a veces la vida no va a tener partituras. A veces vamos a tener que hacer, como son estos chavos, una maravilla creativa frente a la improvisación y la capacidad de hacer de la improvisación, que no significa el no prepararse, un arte. Por eso vengo con estos chavos, para quienes pido un aplauso enorme. Vale la pena.
Qué gozada. Nos enseñan lo que es fluir y nos enseñan lo que es también la manera como el futuro alimenta la vitalidad. Esto lo dijo Ortega y Gasset, no lo dije yo. Es maravilloso hablar con chavos, con jóvenes que nos muestran y que cuando tú le preguntas cómo te ves en 10 años, le brillan los ojos, pues. Hay polvo de estrellas en sus ojos, es fascinante. Dolorosamente, cuando le preguntas a un cuarentón, cincuentón, cómo te ves en 10 años, deprime. Y hoy venimos justamente con Ortega y con ellos a hacer un ejercicio de higiene de ideales. A mí me gusta vivir, amo vivir en un momento en el cual muchísimas personas, más que imponernos una forma de ser y de vivir, Luis, más que eso, lo que nos regalan son simplemente alternativas, posibilidades de vida, de cómo puede ser nuestra vida. Nos inspiran, nos fascinan. Es mucho más interesante vivir en una época como la nuestra. Y a eso me refería con la posmodernidad. Genera mucho más responsabilidades y mucho más posibilidades. Estas que ahora nos han ayudado a vivir y a sentir. Piensen en esta idea fascinante. Aquí van a entender cómo todos somos filósofos y todos tenemos una filosofía. Imagínate que yo te doy una carta con tu nombre, ahorita baja alguien y nos da a cada quien una carta cerrada, sellada. Y tú sabes, métete en esta fantasía, que ahí está la fecha en que vas a morir. Y la pregunta es, ¿qué harías con esa cartita? Quisiera que alguien me respondiera y me dijera qué haría con esa. ¿Tú qué harías? La rompes de plano. ¿Por qué? No me interesa. Estoy en esta vida, no sé cuánto me queda, no me interesa. Aquí hay un filósofo, ciertamente, pero no es la única alternativa. ¿Quién me regala otra? ¿Tú qué haces? ¿La abres? Ok, ¿por qué la abres? La curiosidad. Hay que saber, ¿sí? Eso es otra posibilidad. Ahí hay una persona vital, arriesgada. Acá hay un filósofo. Aquí la abres, ¿por qué? Ajá, ese es un loco de atar. Para tratar de desafiar. Entonces hay quien la abre, hay quien la destruye. ¿Perdón? Esa es otra opción. La dejo en el baúl, ahí guardadita. Hay quien me dijo una vez, mira, yo se la daría a mi esposa. Ya cuando empiece a actuar raro, así se ponga muy buena gente, entonces ya veo. Pero tengo la opción. Esos son los administradores del grupo. Y yo te digo, y me imagino, que esa respuesta esconde una filosofía de futuro. Voy muy rápido, pero me parece muy importante. ¿Qué podemos hacer con el futuro? Una, tratar de adivinarlo. Tú dirías, esto quedó en el pasado, pero tú checa todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono y vas a ver que muchas de ellas son de adivinación contemporánea, pero de adivinación. En la adivinación, me atrevo a decir, no podemos nunca ganar. Ganamos parcialmente. Es como las escondidillas. Tú juegas escondidillas para perder, no como una prima mía que ganó y la perdimos. No sé si me explico, ¿sí? La adivinación tiene su límite, también el control del futuro. Nosotros tendemos, segunda opción, a controlarlo todo, lo cual es muy bueno en algún ámbito de la vida, ¿sí? En lo predecible, en lo deseable, ¿sí? Pero se vuelve menos útil. Y esos son los cisnes negros, en aquellas cosas que van más allá de una visión fácil, lineal de la vida. Es decir, mientras en este territorio el controlar es positivo, y acá es muy negativo. Y en contraparte, por acá se vale soñar y acá no. No sé si me estoy explicando, lo dije rápido, pero me parece muy valioso. Tercera y muy importante manera de vivir el futuro es el crear. Y en esto del crear, en esto de la creatividad,
todos tenemos muchas buenas posibilidades. Esto es una actitud ya proactiva, como decimos, frente al futuro, de aprovechamiento de las oportunidades. Y vivimos en un país maravilloso para la creatividad. No conozco franceses que se han quedado aquí, gente especial, ¿no? Porque dice, allá está todo muy hecho. No hay de estos camiones, no hay de estas locuras, ¿no? Tú pasas en la México Querétaro frente a un camión así con un extranjero y verás que lo vuelves loco, ¿no? Pero no es el único ejemplo. Estos cuates van a 120 disfrazados del subcomandante Marcos, a todo volumen y ahí van, ¿no? ¿Cuántas cosas? Y hasta trae placa, ¿ya viste? O sea, somos legales, ¿sí? ¿Cuántas cosas vemos raras en una carretera mexicana? Ese así calienta su café. El otro, eso, bueno, hay cosas verdaderamente sensacionales, creativas. Imagínate ser el policía de ese metro. Cuando va entrando el cadáver, dices, güey, pues ya que pase, ¿no? O sea, no hay manera de decirle que no, ¿no? Este policía que está combatiendo el crimen organizado, en fin, tantas cosas. Me fascinó, porque es el guardián de ¿no? De un taller, ¿no? Y yo lo veía y decía, bueno, qué maravilla, somos maravillosos, convertimos una bicicleta en fin, ¿qué mejor ingeniería que la torta de tamal? Díganme ustedes, ¿no? Se come no quema, es una maravilla, ¿no? Contenido calórico aceptable, ¿no? Es una maravilla. Bueno, habría que entender lo mucho que podemos crear. No me detengo porque quiero llegar a la cuarta y a la quinta maneras de enfrentar el futuro. Esta me conmovió no entenderla en la filosofía, porque es Hannah Arendt quien dice el futuro tiene una dosis de impredecibilidad, sino haberlo aprendido en una visita a un penal, en donde me pasó algo horrible. ¿Quién de ustedes ha visitado una cárcel? Levante la mano. ¿Quién de los que levantamos la mano le ha pasado que se encuentra en la cárcel a alguien a quien conocía, pero no esperaba encontrarse allí como interno? A mí. ¿Sí? Impresionante, ¿sí o no? Porque de repente no sabes ni qué decirle. Yo no supe qué decirle a ese amigo que no esperaba encontrar allí, menos como interno. Él fue el que me dijo, impresionante, me dijo, ¿cuándo regresas? Y el día que regresé, meses después, me tenía un regalo hecho por él. Me impactó tanto que lo colgué en mi cuarto. ¿Sabes qué? Ese cuate, me enteré que nadie lo había ido a visitar en 7 años. Y ahí entendí por qué una promesa le resta impredecibilidad al futuro. Y entiendo también lo que significa estar acá, es decir, el poder coprometer, es decir, celebración de un compromiso. La última de ellas es la que más me interesa, hablar de la esperanza, no de la espera, sino de la esperanza, de la que todos somos hijos. Y te lo digo con una anécdota que me regaló un enorme amigo, panza arriba en una noche de fogata scout. Y me decía que cuando estaban esperando su segundo bebé, algún médico, no sé cómo, les dijo, tiene síndrome de Down. Y ellos un día no dormía uno, otro día no dormía ella, hasta que nació, no tenía síndrome de Down. ¿Quién sabe qué hizo mal el médico para decirles esto? Pero yo me di cuenta y se lo dije al niño, tú eres especial porque fuiste esperado no en el orden del transcurrir, sino del acontecer. ¿Sí? Y eso es maravilloso, es decir, no por lo que podrías hacer. Yo nada más le dije, eres un niño especial. Pero cuando le dije esto me di cuenta que yo también era hijo de todos los que creyeron en mí antes que yo, no solo de mis padres. Como si se nos pasara la estafeta de la esperanza. El Chinchachoma, que estaba loco y que cambió mi vida y la de muchos, decía, el primer derecho humano sería ser concebido en un acto de amor consciente. Pero como sé que hay muchos que no se les fue respetado, yo me voy a dedicar a ellos. Un loco, un hombre maravilloso que nos hace ver que todos somos o unos hijos de la esperanza o unos necesitados de ella. Václav Havel
entiende la esperanza no como un estado de ánimo, sino como un estado que va más allá del pesimismo o del optimismo. Tampoco víctima de la planeación estadística, sino él lo define de una manera. ¿Se acuerdan de él? Él fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa, un enorme dramaturgo checo, un humanista maravilloso, ¿sí? Que vivió 18 años en la cárcel, tiene derecho a hablar de la esperanza, ¿sí? Y él la define de una manera muy simple, no se mete en teologías raras, simplemente se queda acá, pensando que la vida puede tener la intuición de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Nada más ahí la deja, pero me parece fundamental que la agradezca como un regalo fundamental para la vida, para poder enfrentar el futuro de una manera mejor y distinta. Y Edgar Morin, un hombre que cumplió 101 años, vive, un enorme intelectual, diría: hay principios como ver a un árbol seco germinar que cultivan la esperanza. Y él dice, frente a la esperanza nadie es neutral, es como en América, o le vas o lo detestas. Si no abonas a la esperanza no hay empate, abonas a la desesperanza. Y yo te diría cómo hay constataciones que no garantizan nada, como este principio del rescate. A veces algo grave está por ocurrir y hay un rescate. A veces hay cosas que subterráneamente, como los topos, están trabajando también para el bien y que nos corresponde detectar. Me parece sumamente importante caminar en este sentido. Termino diciendo que lo que deseo para este encuentro, pero para tu empresa y para la empresa de tu vida, es estos elementos para un buen viaje, como el que emprendemos todos vitalmente, algunos empresarialmente, y como el que todos emprenderemos juntos el día de hoy. Muchas felicidades y muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Son unos loquillos. Estaba preocupado por los tiempos, perdón. ¡Wow! Gran presentación. Yo les dije a todos ustedes que era una tarde muy especial, con muchas sorpresas. Gracias enormes, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Tengo de parte de Grupo Nutec esta hermosísima pieza de arte huichol. Esta pieza está hecha pues de manera única, igual que tú. Está hecha por una empresa que se llama Huichol Sports. Son reconocimientos con causa porque a través de estas piezas de arte se ayuda a las comunidades de Nayarit, de donde viene todo este arte. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, una pieza única para un ponente único como tú. Gracias. Muchas gracias por esta tarde. Gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias de todo corazón. Gracias.